Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los entresijos de la farándula turca, exploramos las series más cautivadoras y, por supuesto, nos sumergimos en los chismes más jugosos. Hoy el tema que nos ocupa es un volcán de emociones que ha estallado en el mundo de las series turcas, el supuesto triángulo amoroso entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Prepárense porque este chisme tiene más giros que un episodio de Kara Sevda. Antes de empezar, un recordatorio importante: si son nuevos en el canal, o si ya son veteranos pero aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. No querrán perderse ninguna de las actualizaciones sobre sus actores y series favoritas, análisis profundos, y por supuesto, los chismes que tanto amamos. Suscríbanse ahora mismo. Como suele ocurrir en estos casos, todo comenzó con rumores. Rumores que, como semillas al viento, fueron esparciéndose por las redes sociales y los medios turcos. La chispa inicial fue la noticia de que Kerem Bürsin, uno de los galanes más codiciados y exitosos de Turquía, había sido visto en una situación comprometedora. Y aquí es donde la historia se complica. En lugar de estar con su pareja Hande Erçel, con quien mantenía una relación pública y muy mediática, Kerem fue visto en compañía de Afsanur Sancaktutan. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama actoral turco, permítanme presentarles a Afsanur. Es una actriz joven y talentosa que en los últimos años ha ido escalando posiciones en la industria con un ritmo vertiginoso. Ha participado en varias series exitosas, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Su nombre ha resonado con fuerza, augurando una carrera brillante. El detalle clave es que, al parecer, la interacción entre Kerem y Afsanur fue mucho más allá de una simple conversación. Testigos presenciales y, lo que es más importante, las fotos que comenzaron a circular, contaron una historia que alimentó las especulaciones y encendió la mecha del escándalo. Esto, como era de esperar, desató un revuelo considerable. La pregunta del millón: ¿por qué este encuentro o presunto encuentro era tan relevante? La respuesta es multifacética. En primer lugar, porque Hande Erçel y Kerem Bürsin eran, y en cierta medida, siguen siendo, una de las parejas más queridas, mediáticas y admiradas del mundo de las series turcas. Su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue un verdadero fenómeno. Los fans estaban completamente cautivados por ellos, su química en pantalla, sus interacciones en redes sociales, la forma en que se complementaban. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas hecho realidad. Por lo tanto, la noticia de que Kerem parecía estar coqueteando, o al menos compartiendo momentos de cercanía, con otra mujer que no era Hande, fue un auténtico mazazo para muchos de sus seguidores. Además, el estado de la relación entre Kerem y Hande ya era objeto de especulaciones y rumores. Se hablaba de distancias, de menos encuentros públicos, de problemas no resueltos. El hecho de que no se les viera juntos con la frecuencia que solían hacerlo alimentaba las sospechas. Este nuevo escándalo, por llamarlo de alguna manera, solo sirvió para confirmar las peores previsiones de muchos. Parecía que lo que se intuía, se estaba materializando. La reacción del público fue, como era previsible, inmediata y explosiva. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con Kerem, Hande y Afsanur se posicionaron como trending topics en cuestión de horas. Los fans, ávidos de información, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación, en busca de pistas que revelaran la verdad. ¿Había algo más entre Kerem y Afsanur? ¿Qué estaba ocurriendo realmente a puerta cerrada? ¿Estaba el romance entre Kerem y Hande realmente llegando a su fin? La incertidumbre y la especulación se extendieron como la pólvora. Los medios turcos, por su parte, no se quedaron atrás. Publicaron artículos, entrevistas con expertos en farándula, análisis exhaustivos y comentarios de todo tipo. La noticia se expandió a la velocidad de la luz, llegando a todos los rincones del país y traspasando fronteras. Los paparazzi, siempre alertas y acechando en busca de la primicia, se lanzaron a la caza de imágenes que confirmaran o desmintieran lo que se rumoreaba. Cualquier foto, cualquier declaración, cualquier detalle, se convirtió en oro puro. Pero, ¿qué sabemos con certeza? ¿Qué pruebas concretas tenemos? Lo que está claro es que Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan fueron vistos juntos en un ambiente que, digamos, no era precisamente laboral. Las imágenes, que inundaron las redes sociales y los medios, los mostraban compartiendo momentos de cercanía,
risas, miradas cómplices, conversaciones en tono amigable. Obviamente esto no constituye una prueba definitiva de que entre ellos existiera una relación romántica, pero y alimentó las especulaciones. Por otro lado, las fuentes cercanas a la pareja, tanto a Kerem como a Hande, ofrecieron versiones contradictorias. Algunos afirmaron que estaban pasando por una crisis, que la relación se había enfriado y que ya no estaban juntos. Otros, en cambio, insistieron en que estaban trabajando en sus problemas y luchando por salvar su relación. Hande Erçel, fiel a su estilo, optó por el silencio, evitando cualquier declaración pública. Esta postura, si bien comprensible, solo alimentó aún más el misterio y la intriga. Y luego está Afsanur Sancaktutan. Inicialmente la joven actriz también prefirió mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, la presión mediática, el escrutinio constante y la avalancha de comentarios en redes sociales la obligaron a emitir una declaración pública. En su mensaje negó rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con Kerem Bürsin, afirmando que solo eran amigos. Aunque las palabras de Afsanur no lograron calmar las aguas por completo. Las dudas y las suspicacias persistieron, y muchos seguidores continuaron cuestionando la veracidad de su declaración. A día de hoy, la situación sigue siendo un tanto nebulosa. No existe una confirmación oficial de que Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan puesto punto final a su relación, ni tampoco hay una prueba irrefutable de que Kerem y Afsanur estén involucrados sentimentalmente. Lo que sí resulta evidente es que este escándalo ha generado un interés desmedido y ha colocado a los tres actores en el centro de la atención mediática, con todas las consecuencias que ello conlleva. Este tipo de situaciones, lamentablemente, son recurrentes en el mundo del espectáculo. La fama, la presión constante, la atención mediática implacable y, a veces, las tentaciones que surgen en el camino, pueden llevar a los famosos a situaciones comprometedoras. Lo importante como espectadores es mantener la calma y no dejarnos arrastrar por las especulaciones y los chismes infundados. Debemos ser conscientes de que a menudo, la información que consumimos está filtrada y manipulada, y es fundamental ejercer un espíritu crítico. Ahora profundicemos en la reputación de cada uno de los involucrados y las posibles consecuencias de este escándalo. Kerem Bürsin, un actor muy querido y respetado, ha visto cómo su imagen se ha visto, al menos temporalmente, empañada. A pesar de su éxito y su talento, esta situación ha generado críticas y decepción entre algunos de sus seguidores. La fidelidad y el compromiso que muchos fans sentían hacia él se han visto cuestionados. Hande Erçel, por su parte, ha salido fortalecida de esta situación. Su decisión de mantener el silencio y no alimentar la polémica ha demostrado madurez y elegancia. Esto ha generado un gran respeto hacia ella, tanto por parte de sus seguidores como por la crítica especializada. Su comportamiento ha sido considerado como una muestra de profesionalismo y de respeto hacia su propia privacidad. Afsanur Sancaktutan, por su parte, ha tenido que afrontar la presión mediática y las consecuencias de estar involucrada en este asunto. Su imagen se ha visto afectada y ha tenido que lidiar con el escrutinio público. Es importante recordar que es una actriz joven que está comenzando a construir su carrera, y este tipo de situaciones pueden ser muy duras y difíciles de gestionar. Este escándalo, además de ser un tema de conversación constante, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, sobre la privacidad de los famosos. En la era de las redes sociales y los paparazzi, resulta prácticamente imposible para ellos mantener su vida personal fuera del ojo público. Segundo, sobre el impacto de las redes sociales en la percepción de la realidad. A menudo la información que consumimos en línea no es del todo precisa, y es fundamental desarrollar un espíritu crítico. Tercero, sobre la importancia de respetar las decisiones y los sentimientos de los demás, independientemente de lo que suceda. En resumen, el escándalo de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan es un claro ejemplo de cómo el mundo de las series turcas y la vida de sus estrellas pueden ser, a veces, mucho más interesantes que la propia ficción. Un supuesto triángulo amoroso, especulaciones, rumores, y una gran dosis de drama han mantenido a todos pegados a sus pantallas y a sus redes sociales, ansiosos por descubrir la verdad. Y ahora, permíteme compartir mi opinión personal. Creo que es importante recordar que al final del día, todos los implicados son seres humanos con sentimientos y vidas privadas. Debemos ser cautelosos al juzgar y especular sobre sus vidas, y recordar que el verdadero drama se encuentra en las series, no en la vida real.
Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del escándalo que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Hemos revisado los detalles, analiza. La información disponible y ofrecido una visión general de lo que ha sucedido. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y que, como nosotros, disfrutan del buen chisme. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande han terminado su relación? ¿Creen que Afsanur está involucrada en el asunto? Quiero leer todas sus opiniones. No duden en expresar sus ideas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estaré publicando contenido nuevo cada semana. Nuevas noticias, análisis, chismes y mucho más sobre sus series turcas favoritas. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.